Buenos días, esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica que le hemos querido llamar filosofía de la observación científica en atención a que estamos viendo metodología de la ciencia, no de la filosofía ni de la teología, enfocado en la observación científica, ya sea técnica o ya sea metódica. Ese tema todavía lo hemos estado explicando en el camino, pero tenemos que coger el tema de la observación como un tema al que tenemos que mandarlo a usted y a estudiarlo y entonces hacer una referencia sobre él. Ahora mismo hemos estado trabajando supuestamente con el tema del diseño, ¿no? Y dentro del diseño hemos ido involucrando otros temas. Hemos abarcado y terminado casi el tema de las fuentes. Queriendo hablar del diseño, todavía el tema de las fuentes es el tema 5, pero de alguna forma ya está cubierto. Nos faltan algunas cositas que ver porque las fuentes se estudian con lo que se llama fuentes técnicas e instrumentos. Son tres palabras. Entonces nosotros tenemos que volver a ella para verla las tres juntas, pero ahora mismo hemos visto el diseño de frente a la fuente. ¿Por qué? Porque el diseño se explica con las fuentes. Diseño documental, fuente documental. Diseño no documental, fuentes no documentales. Diseño documental bibliográfico, fuentes bibliográficas, escritas. Diseño documental no bibliográfico, fuentes documentales, audio, video, etcétera, no escritas, pero fuentes documentales. ¿Qué diferencia hay entre fuentes documentales y no documentales? Las documentales, audio o escritura, están en una memoria, no es memoria técnicamente hablando, la memoria de la computadora, pero la imagen es bonita, están procesadas, están ya las informaciones guardadas, recogidas, tratadas. Hemos dicho la palabrita procesadas en un libro, están metidas en un libro, están metidas en una revista, en un periódico, están metidas en un audio, en un video. Entonces, en ese sentido, tú no estás de frente a la vida, a los hechos, sino que está de frente a documentos. Pero hay fuentes que no son documentales, que son la gente que sabe de eso. Los expertos, los sabios, los conocedores son fuentes. Entonces hemos dicho, hay dos tipos de fuentes. Cuando el que habla o el que escribe, porque podríamos decir que hay fuentes documentales, las que están grabadas y las no documentales, pero uno podría decir que esos dos tipos de fuentes son primarias o secundarias. Tanto las escritas, cuando son primarias se le llama primera mano, cuando son secundarias se le llama segunda mano. Y las, Segunda mano. sí, la no documentales, la gente cuando habla, el médico cuando habla de medicina, el abogado cuando habla de derecho, las fuentes vivas, que son expertos en el tema, pues también pueden ser primaria o secundaria. O sea, un experto en Duarte, un experto en Colón, es una fuente, pero no es primaria. ¿Por qué no? Porque me está hablando de lo que le contaron. Por más que él sepa de Duarte, por más experto que él sepa de Duarte, él no vivió la experiencia Duarte. Él le contaron la experiencia Duarte. Eh, ahí está claro, pero tú me puedes decir, profe, pero un médico y un abogado no se hacen médico ni abogado, sino en la universidad. A ellos también le contaron. Es verdad, pero hay una diferencia. El médico y el abogado se metieron, el abogado en el tribunal y el médico se metió en el hospital o en la clínica a tratar con el enfermo. De tal manera que ya no solamente habla desde la enseñanza, sino que también habla desde su vivencia. Y por lo tanto, cuando habla, no me está como el historiador que me está hablando de Duarte, pero él nunca vio a Duarte. Qué sé yo, bueno, sí, el que no ha vivido el pasado. Entonces, por eso no podemos decir que un médico es fuente secundaria, a no ser que uno descubra que me está hablando de cosas que él no hace. Y cuidado,
porque no tiene que hacerla, porque si la vio, aunque él no la haga, ya él es fuente primaria, ya él es testigo de los hechos, ya él ha vivido aquello de lo que está hablando. Entonces, ¿quién es fuente primaria? Al que no le han contado, el que habla desde la experiencia. ¿Y quién es fuente secundaria? El que habla sin haber vivido, sin haber sido testigos de los hechos. Bueno, entonces, después de las fuentes, decíamos que hay diseños que no tienen fuentes o fuentes impropias, los hechos, los acontecimientos, la vida, la realidad. Entonces, fuente es el que te cuenta, ya sea gente o ya sean documentos, pero cuando tú vas a los hechos, ahí nadie te está contando. Cuando vas a los hechos, ahí nadie te cuenta. Entonces, cuando hablamos de los hechos, entran otros elementos. La técnica, la observación. Cuando hablamos de documentos y de fuentes, documentales y no documentales, cuando hablamos de fuentes, la técnica, la consulta. Yo consulto al médico, consulto al abogado, consulto un documento. La técnica de los hechos, la observación. Los hechos no se consultan, no se le hace pregunta, los hechos no hablan, los hechos se observan. Entonces decimos que cuando estoy de frente a los hechos, entonces la técnica, como técnica, la técnica es la observación. Y cuando estoy de frente a los documentos, no es observación, técnicamente no. Ah, pero entonces no hay ciencia, porque la ciencia es solo cuando hay observación. Cuidado, porque metodológicamente sí. O sea, ¿por qué? Porque el que escribe el documento es fuente primera, y si no es primera, es segunda, y la segunda depende de la primera, porque no hay fuente segunda si no depende de una primera. ¿Quién es la primera? El que vivió. Si no hay observación de la fuente primera, o sea que nadie vivió la experiencia Duarte, te están contando como Batman y Robin cuentos, mentiras. Te están contando cosas que no existen, que nadie vivió. En ese sentido, Duarte sería no una historia, eh, sino que sería un cuento. En ese sentido, porque nadie lo vivió. No hubo una fuente primera. Entonces, ¿cuándo es ciencia? Cuando de alguna forma se salva lo observado, aunque sea por la fuente segunda, por los testigos, que son fuente primera, el que vivió es fuente primera, y por el sabio, el que se apoya en las fuentes primeras o en otras fuentes segundas, pero la fuente segunda trae lo que se ha vivido. No todos los químicos han vivido los átomos. Son químicos, pero no todos los químicos han vivido la aleación atómica, las combinaciones, qué sé yo, de átomos convertidos en moléculas, de iones, protones, neutrones, desbaratar el electrón para una bomba atómica. Saben de eso, pero no lo han hecho ni lo han vivido. En ese sentido, no es que no sean químicos, son químicos. No todos los astrónomos, digo yo, estoy inventando, porque se supone que para una persona aprender en la universidad, médico, abogado, astrónomo, lo que quiera, recuerden que la universidad dice tres cosas: docencia, investigación y extensión. Docencia, la enseñanza de los profesores. Investigación, los libros, la internet, los documentos. Extensión, la vida. El médico entra en el hospital a hacer pasantía, el abogado se mete en el tribunal a vivir la experiencia de un abogado, y por lo tanto yo no puedo decir que un astrónomo no ha visto los astros, pero y que un químico no ha visto la química, pero hay que entender que no toda la química es abordada por todos los químicos y no toda la física es abordada por toda la física, como no toda la medicina es abordada por todos los médicos. Entonces, visto desde ahí, no es que no sean químicos y que no sepan de eso, aunque no lo hayan vivido. Pueden saber de eso, aunque no lo hayan vivido, como el historiador sabe de historia, aunque no haya vivido los hechos históricos. Bueno, entonces, hemos diferenciado entonces entre un diseño que se apoya en los hechos, que puede ser experimental, si es el mismo investigador que provoca los hechos, o
vivencial, no experimental. Vivencial, experiencial no es lo mismo que experimental. Todos los hechos son experiencias. Tú haces la experiencia de un experimento o haces la experiencia de un no experimento. Cuando el diseño tú lo provocas, hemos dicho que es un diseño experimental. Con el provocarlo se llama manipulación de la variable independiente. El medirlo, ver las consecuencias y controlar la consecuencia, se llama medición de la variable dependiente. Y hemos dicho que hay tres formas, ¿verdad? Puro, cuasi experimento y preexperimento. Y cuando hablamos del no experimental, los hechos, tú estás viviendo los hechos, pero tú no lo estás provocando. Entonces, cuando tú no estás provocando los hechos, o lo vives en un solo tiempo, el mismo hecho, lo viven en un solo tiempo, entonces decimos, eso es transversal o transeccional. Viste el muerto y eres testigo de los hechos. Yo vi el muerto, eso es transversal. Ahora, si tú de repente ves el muerto en un tiempo y después el otro mes vas a vivir el muerto, eso no puede ser longitudinal, porque tú estás viviendo el mismo muerto cambiando. No estás viviendo el mismo muerto que lo mataron otra vez y en el otro mes lo mataron otra vez. Así sería longitudinal, porque longitudinal significa que tú vuelves a crear el hecho con la misma población, ya sea tendencia, evolución o panel, pero tú no puedes matar al mismo muerto una y otra vez, por lo tanto tú no puedes hacer un trabajo longitudinal con el mismo muerto. Quien está evolucionando es el muerto, no es la investigación la que está evolucionando. Tú estás viendo un mismo hecho. Entonces, si yo fuera a investigar de que cómo murió Pedro en el primer mes y después cómo murió en el segundo mes porque lo matan otra vez y después cómo murió en la tercera vez, así fuera longitudinal, porque tú estás estudiando el mismo hecho con la misma población, comparándola en distintos momentos. Y eso no puede pasar con un solo hecho individual, sino con una población, con un grupo, puede pasar. Por eso se habla de una población y el cambio de la población me hace cambiar el tipo de estudio, el tipo de diseño. Entonces pongan atención en esto. Y en esto quiero enfocar mi atención ahora. Lo mencioné en la clase pasada, pero lo focalicé, pero no lo enfoqué. Lo señalé, pero no le dediqué mucho tiempo. Cuando hablamos de hechos, hablamos de población. Y hablamos de dos tipos de hechos, experimental y no experimental. ¿Qué me diferencia un experimento de otro? La población. ¿Qué me diferencia un no experimento de otro? La población. Si la población es a través del tiempo, ¿qué me diferencia un experimento, un no experimento longitudinal de otro? La población. O sea que al final, entender el diseño experimental y no experimental es meterse a entender el tratamiento poblacional. Cuando la población es controlada, laboratorio, ¿eh? y hay grupo control, grupo experimental, que no es grupo control, o solo grupo experimental sin grupo control, o un grupo experimental que no tiene aleatoriedad. Entonces, en todos esos casos, lo que diferencia un diseño experimental de otro es la diferencia de la población. Si en la población hay grupo control, aleatoriedad y dos grupos de comparación, decimos experimento puro. Si no hay dos grupos de comparación, sino un solo grupo, pero es aleatorio y tiene el número de la fórmula de la muestra, entonces decimos es cuasi experimento. Pero no es experimento puro porque le falta controlarlo con otro grupo que cumpla con las mismas condiciones y se llame grupo control, grupo de comparación. Pero si tengo un grupo y no está controlado ni con una fórmula de la muestra, ni está controlado con la aleatoriedad, llegué a la universidad y encontré un grupo de estudiantes y con eso voy a hacer un experimento. Vamos a ver si el alcohol da risa, dale a todo bebida y vamos a ver si se ríen antes, si se ríen más después que beben que antes de la bebida. Es un experimento también, pero ahí no hay control de la población. ¿Hay población?
Sí, pero no hay experimento puro porque no hay grupo control, ni es cuasi experimento porque tampoco hay una fórmula de la muestra y no hay aleatoriedad, sino que tú fuiste al lugar de los hechos y de alguna forma creaste un laboratorio, artificialmente hablando, con el grupo que tú estabas trabajando. ¿Qué me diferenció un experimento de otro? Porque los tres son experimentos. La población. Una primera población está muy controlada, con dos grupos de comparación. Con muestra, con fórmula de la muestra y con aleatoriedad. Y la segunda población del cuasi experimento no tiene grupo control, solo tiene grupo experimental, pero tiene fórmula de la muestra y tiene aleatorización. Y el último grupo que tiene, el preexperimento, no tiene aleatorización, ni tiene fórmula de la muestra. Es un experimento sin controlar el grupo poblacional. En los tres son experimentos porque en los tres hay manipulación de la variable independiente, una causa y un efecto que yo mido, medición de la variable dependiente. Al final son disparates, lo que uno tiene que entender, pero las palabritas técnicas que nos presentan los libros, manipulación de la palabra independiente, grupo control, todas esas vainas, como son palabritas nuevas para uno, uno tiende a confundirse, pero al final es disparatoso. Por eso es bueno entenderlo, no estar yendo a los libros y estar entendiendo los libros y ganando una nota con el profesor porque lo dijiste bien. Entonces, por eso yo doy la clase así, tratando de que lo entiendan. No es que se metan en las palabras, sino que entiendan qué es lo que, de qué se está hablando, porque al final no es algo tan complicado. Pues tiene su complicación entenderlo, pero después que no lo entiende no es algo tan complicado. Bueno, se nos terminó el tiempo. Estamos hablando de que en los hechos, la población es la que nos clasifica lo que se llama los tipos de diseño cuando estamos hablando de los hechos. Continuamos con ese tema para terminarlo adecuadamente en el siguiente encuentro. Nos vemos dentro de un minuto. Subimos de una vez por la plataforma. Una invitación a Daviani, a Josanne y a Ana que nos prendan la cámara cuando volvamos a entrar.